Hechos. No estamos en Hechos, pero hay una historia del libro de Hechos, ¿está bien? Hechos, capítulos 6 y 7, nos cuentan la historia de Esteban, no Esteban Kerfeld, otro Esteban. De Esteban, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Él se describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su responsabilidad más directa en la iglesia era ayudar en el servicio y cuidado de las viudas de la iglesia. Pero la Biblia nos dice también que también hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. También la Biblia dice que con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, pero como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a acusarlo de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Frente al Consejo de Israel, Esteban hizo su defensa. Esteban no había blasfemado contra Dios. Su defensa era un sermón glorificándolo como el Dios de toda gloria. Contó del Señor como el Dios fiel a sus promesas. El que preservaba la familia de Jacob, el que protegió a Moisés de la amenaza de Faraón. Contó de cómo Dios preparó a Moisés para ser el líder y salvador de todo Israel. Predicó de nuestro Dios compasivo que escuchaba los gritos de su pueblo. Esteban, frente a sus enemigos que querían matarlo, proclamó con fuerza las glorias de Dios y de su salvación mediante su Hijo Jesucristo. Sin temor, anunció la justicia perfecta de Dios y el juicio venidero sobre todos los que lo rechazan. Y después de este sermón lleno del poder del Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Se dieron sus acusadores? No, lo mataron. La Biblia dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo tenía Esteban tanta fuerza, tanto valor? ¿Cómo podía actuar así en obediencia a nuestro Señor, sabiendo que las consecuencias probablemente serían muy graves? ¿De dónde venía ese deseo de obedecer? Su sermón nos dice una parte y su respuesta a la violencia de la turba la otra. Esteban tenía fijados sus pies en lo que Dios había hecho y sus ojos en lo que haría. Esteban tenía fijados sus pies en lo que Dios ya había hecho y sus ojos en lo que haría. Bueno, vayan conmigo al Salmo 132. Si tienes una Biblia así, está en la página 645, en la Biblia así. 645, Salmo 132. Y también, al leer este Salmo, piensen, por favor, en que tal vez los israelitas lo cantaban para protegerlos de servir a Dios con mala actitud. Porque el sermón hoy le toca el tema de la obediencia. Este salmo se cantaba en el peregrinaje a Jerusalén.
Es parte de los cánticos de los peregrinos o los salmos de ascenso. Era difícil dejar todo, su casa, la cosecha, los animales, todo para caminar por días y días a Jerusalén. Pero ellos lo hacían en obediencia a los mandamientos de Dios y con confianza en sus promesas. Porque Dios le había hecho en Éxodo 34, versículo 24, digo, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Una promesa de Dios. Su obediencia requería confianza en Dios y en su palabra. Y yo creo que este salmo les ayudaba a recordar que Dios siempre cumple con sus promesas y sigue ayudándonos a nosotros hoy día, de la misma manera. Igual como el sermón de Esteban nos anima a morar en las promesas de Dios y obedecerlo con confianza. Bueno, Salmo 132, el salmo más largo de los salmos de ascensos, 18 versículos, dice: Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al poderoso de Jacob. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. En Efrata oímos hablar del arca, y dimos con ella en los campos de Yagar. La hallamos hasta su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa, que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. Por amor a David, tu siervo, no le des la espalda a tu ungido. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendoroso. Por favor, oremos. Dios, Señor, ábrenos los ojos para que contemplemos las maravillas de tu palabra. Cámbianos hoy, por favor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, tengo una confesión. Tengo una confesión que hacer. Me cuesta mucho predicar de los salmos de ascenso. Es difícil para mí. Son poesía. Y mi mente tiende a pensar más lógicamente que artísticamente. Es difícil para mí. Cada persona es diferente, gracias a Dios. Y tenemos como iglesia, tenemos la bendición de tener aquí miembros artísticos. Son una parte muy importante, especialmente en el ministerio de la alabanza. Pero yo no soy uno de ustedes. Ya. Este salmo no me hablaba claramente al principio. ¿Al principio qué? Pero
No me hablaba claramente al principio, pero esa no es razón de pasarlo por alto. No, toda la escritura es inspirada por Dios, incluso los salmos confusos. Ya, me ayudó mucho. Es una confesión también. Me ayudó mucho a preparar este sermón, un libro de Eugene Peterson que se llama Una larga obediencia en la misma dirección. Yo adapté una descripción del Salmo 132 para hacer el esquema de este sermón. El esquema de este sermón, acá. La obediencia alegre y tenaz está arraigada en las firmes promesas de Dios y se aferra a la esperanza prometida. Otra vez, la obediencia alegre y tenaz está arraigada en las firmes promesas de Dios y se aferra a la esperanza prometida. Es el sermón. Ok, oremos ya. No, pero es el sermón. Acá. Los sermones no tienen que ser muy largos. No, es un sermón. Punto 1. La obediencia alegre y tenaz. Es el sermón. La obediencia alegre y tenaz. Versículos 1 al 10. En estos versículos vemos un buen ejemplo de la obediencia alegre y tenaz. El salmista. Se cree que Salomón lo escribió como parte de la dedicación del templo de Jerusalén. Salomón se acuerda del deseo de su padre David de construir una casa para Dios y para el arco del pacto. Noten las palabras con que describe esta pasión por Dios. En versículos 3 al 5 dice, no gozaré del calor de hogar, ni me daré un momento de descanso, no me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestañeo, antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Vemos acá, en este pasaje, vemos acá la tenacidad de su obediencia. David no quería que nada le impidiera cumplir con sus votos, ni siquiera las necesidades de la vida. Y también, versículos 7 y 9, vayamos, postrémonos, canten jubilosos. Estas palabras destacan la fuerza y el gozo de sus ganas. Su alegría misma es parte de su obediencia. Pero, ¿es importante nuestra actitud al obedecer a Dios? No basta que hagamos lo que instruye Dios. ¿Le importan nuestros motivos? Creo que sí. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, 45 al 48. Moisés ya acabó de explicar las bendiciones de obedecer a Dios y las maldiciones de desobedecerlo. Dice sobre las maldiciones. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría. Ellos obedecían a Dios, pero no con gozo ni alegría. Dice, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría, cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Dios no quiere la obediencia de mala gana. El salmo de hoy
132. Nos desafía a obedecer a Dios con un corazón agradecido y alegre, a ir a los cultos con expectativas de que Dios vaya a cambiarnos, a dar el ofrendo, a diezmar con gratitud, porque tenemos algo que dar, a cantar con el corazón y la mente, no solamente con palabras, a enseñar a los chicos, a enseñar con deseos de glorificar a nuestro gran Dios, a orar aun cuando nadie sepa, a limpiar, porque es parte del culto, preparar todo, a limpiar, para aliviar el trabajo de los demás, servir con gozo. Iglesia, tenemos la bendición, el honor de poder servir al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, al Juez justo. No deberíamos llegar a los cultos orando nuestras responsabilidades. Los niños, otra vez. Ay, Dios, por favor. No. No deberíamos llegar a los cultos orando nuestras responsabilidades. Ser un hijo de Dios, trabajar como siervo de Dios es un privilegio no merecido. Gracias, la Biblia dice, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, la obediencia alegre y tenaz está arraigada en las firmes promesas de Dios. La obediencia alegre y tenaz está arraigada en las firmes promesas de Dios. El salmista, Salomón, y los peregrinos caminando a Jerusalén tenían una razón de obedecer. Ellos iban a Jerusalén para adorar a Dios en su seguridad, porque Él ya les había prometido que siempre y cuando los reyes de Israel lo obedecieran, siempre habría un rey ungido del Señor en el trono de David. Esta confianza en la promesa de Dios afectaba tanto las acciones de los israelitas como sus palabras. Al dedicar el templo, Salomón incluyó estos versículos en su oración, versículos 11 al 13, recordando las palabras de Dios y su confianza en ellas. Segunda de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 26. Primera de Reyes 8, 22 al 26 dicen, a continuación, Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos hacia el cielo y dijo, Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven, te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Nosotros, la iglesia, cristianos, nosotros tenemos grandes y preciosas promesas de Dios en su palabra. Úsenlas en sus oraciones. No es que a Dios se le olviden. No. No es que a Dios se le olviden, sino que nosotros tenemos que declarar nuestra confianza en ellas. Nosotros somos los que olvidamos la palabra de Dios. Dios no. Este salmo es un buen recordatorio de la importancia de estar arraigado en la Biblia. ¿Y cómo podemos hacerlo?
¿Cómo podemos hacerlo? Leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, conversar de ella. Tenemos un tesoro, iglesia. Tenemos un tesoro. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esta Biblia? ¿La aprovechas todos los días o la dejas en la mesa hasta el siguiente domingo? Domingo, ¿dónde está mi Biblia? Ya, ok, listo. A llegar a casa, ok. No. Es un tesoro para nosotros. Entonces, la obediencia alegre y tenaz está arraigada en las firmes promesas de Dios y se aferra a la esperanza prometida. Versículos 14 al 18. 14 al 18. Acá. Dicen, este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones, saciaré de pan a sus pobres, revestiré de salvación a sus sacerdotes. Jubilosos cantarán sus fieles. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. Dios habla en estos versículos. Es Dios. Son promesas futuras. Observen los verbos. Será, pondré, versículo 14. En 15, bendeciré, saciaré. 16, revestiré, cantarán. 17, haré, encenderé. 18, cubriré, lucirá. Las promesas de Dios no son como las nuestras. Porque Dios es perfecto. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Si Él nos hace una promesa, podemos confiar en que la cumplirá. Su soberanía y poder son el cimiento de sus promesas. Salmos 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Cualquier cosa. 135. El Señor hace todo, no parte, un poquito, no, todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Job 23:13 dice, pero Él, Dios, el Señor, pero Dios es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. No hay duda. Más en nuestro salmo hoy se habla de la bendición futura del pueblo de Israel. Los versículos 14 y 15 hablan de su seguridad, de su abundancia, y el 16 de la salvación. Ellos confiaban en que Dios los salvaría y exaltaría. Por eso podían obedecerlo en todo. Se acordaban de las promesas de Dios y de su fiabilidad. Creo que ellos necesitaban el ánimo de las promesas de Dios, las cumplidas y también las por venir. En su viaje a Jerusalén, ya sí, pero no solo en su peregrinaje, sino todos los días, igual con nosotros. Tú y yo tenemos que ser animados por las promesas de Dios, de su seriedad, de nuestro futuro en Él. ¿Y qué futuro? Versículo 16 de este salmo. Promete la salvación de los sacerdotes de Dios. ¿Quiénes son sus sacerdotes? Ahora, cada creyente. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dicen, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Somos diferentes.
como cristianos, somos diferentes. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Al salvarnos, Dios nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, a su hogar, así como llamó a los israelitas que habían viajado desde la violencia y angustia del Salmo 120, ¿recuerdan? La violencia, la angustia, hasta Sion, donde estaría para siempre su lugar de reposo, en el templo. Pero también, ¿dónde encontramos hoy ese templo? ¿Dónde está? ¿En Jerusalén? No. Acá. Acá, en la iglesia, entre los creyentes, sus santos unidos para adorarlo. Primero de Corintios. Pablo dice, el templo de Dios es sagrado y ustedes, nosotros, somos ese templo. El hogar de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de la salvación, de ser hijo adoptado por Dios! Tenemos en este Salmo 132 un hermoso recordatorio de la credibilidad de la palabra de Dios y de la seguridad de sus promesas. Promesas para proteger a su pueblo y salvarlo. Pero la oferta de esta salvación viene con otra promesa, la del juicio de Dios sobre los pecadores. 18 dice, a sus enemigos los cubriré de vergüenza. Jehová es el Dios de la justicia perfecta. Sí, les ofrece su salvación a todos, pero le promete juicio y vergüenza a cada persona que sigue en sus pecados, en su rebelión. Hay consecuencias para la desobediencia. Recuerden, iglesia, la obediencia alegre y tenaz está arraigada en las firmes promesas de Dios y se aferra a la esperanza prometida, la salvación eterna. Y siempre en la Biblia, la proclamación de la palabra de Dios demanda una respuesta. Siempre, una decisión. ¿Qué vas a hacer con la verdad? ¿Estás obedeciendo a Dios con tu vida? ¿Con cada parte de tu vida? En el trabajo, en la casa, el colegio, la universidad, con la familia, con tus amigos. Si no, confiésale tu desobediencia, pidiéndole perdón, pero también el deseo y el capaz de obedecer. Quizás tu obediencia no sea alegre y tenaz, sino un deber. Un deber. Tengo que obedecer a Dios por temor, porque es un deber. No. El pastor John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Estás satisfecho completamente en Dios como estaba David? ¿O buscas propósito en los afanes del mundo? Dios te habla hoy. Te llama a dejar las ambiciones del mundo para seguirlo a Él. Te está Dios llamando a tomar
la decisión de recibir a Cristo como tu único Salvador, o quizás de confesar un pecado, o de reafirmar tu compromiso con Él, no esperes. Si Dios te ha dicho algo a través de su palabra hoy, responde. Responde. Hay personas aquí para ayudarte, que quieren orar contigo para que esta decisión, este llamado de Dios no se pierda. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vivir en la obediencia. Por favor, oremos.